Fernando Macías Vázquez. Nos encontramos en la biblioteca particular hablando hoy del lanzamiento de la reedición del libro del doctor Jaime Mejía Mejía, Historias médicas de una vida y de una región. La edición original circuló en 1960, editada por Bedout. Fue una verdadera novedad presentar una obra de esa importancia que tiene ribetes sociológicos, antropológicos, geográficos y que es indispensable para conocer mucha parte de lo que representó la colonización de estas regiones. En esta biblioteca particular tengo aproximadamente 350 obras de autores salamineños y hemos definido que una de las más importantes, si no la más importante, es precisamente la que se acaba de reeditar. Desde hacía muchos años, por la escasez que presentaba la obra, debido a que los que la tenían pues la manejan como un verdadero tesoro, nos dimos a la tarea de intentar hacer una reedición para que las nuevas generaciones y las gentes en general de Salamina pudieran conocer la importancia del personaje. El doctor Jaime Mejía Mejía nació en Salamina en 1861. A la edad de 30 años se graduó como médico en la Escuela Nacional de Medicina en la capital de la República. De Bogotá se trasladó a Pereira, donde instaló su consultorio y comenzó a ejercer la medicina con un éxito absoluto. Debido a la enfermedad de su señor padre, que en esas épocas vivía en Cartago, haciendo un paréntesis, pudiéramos decir que el señor padre del doctor Jaime Mejía Mejía fue uno de los colonizadores de la región. El médico le aconseja que se regrese a Salamina porque el clima es mucho más benigno y que además aquí encuentra a su familia, a sus amigos y un entorno más favorable para que pudiera mejorar su salud, como decimos. Entonces toma la determinación de acompañarlo y de regresar a Salamina. Inmediatamente inicia aquí su apostolado. Él todo esto lo cuenta en su libro y además nos da indicios sobre la manera como se manejaba la medicina en ese entonces, además con una carencia absoluta de elementos. Por tal razón, tiene que recurrir a su ingenio y a sus investigaciones que fueron permanentes, porque él fue laureado 2 veces por la Academia Nacional de Medicina, debido precisamente a ese tipo de investigaciones que hacía, y logra elaborar un producto que él denomina inyecciones de cemento para tratar las hernias. Hay que tener en cuenta que la cirugía en ese entonces era prácticamente exótica y que particularmente en Salamina y en mucha parte de los pueblos de la región y del país no existían salas de cirugía adecuadas. Entonces muchos de esos tratamientos habían que hacerlos de manera paliativa o buscando otros métodos que mejoraran la salud de quienes padecían ese tipo de problemas. Elabora también un licor que llama licor desinfectante, que distribuye en su propia droguería, en su propia farmacia en ese entonces, o botica como la llamaban, de la cual era socio don José Domingo Izaza. Ese licor desinfectante era utilizado tanto en personas como en animales porque era un desinfectante maravilloso, especialmente impedía que las heridas tan frecuentes en ese entonces se infectaran. Le corresponde sondear problemas de los hombres con espartillo y sondear a las mujeres con la caña de la hoja de la higuerilla, o reducir fracturas muy graves a base de canoas de guadua, y así sucesivamente. También ejerce naturalmente la medicina sobre mesas improvisadas.
Cuando llega a Salamina, en poco tiempo lo nombran director del Hospital de Caridad en ese entonces, muy recién fundado por el padre Felipe Suárez, y comienza a ejercer desde allí esa cátedra médica y esa magistratura médica tan supremamente importante. Incentiva a otros colegas, se encuentra con ellos y producen un efecto muy interesante, no solamente en Salamina, sino en la región, porque habían muchas personas que recurrían a él buscando aliviar sus males. Valga decir, por ejemplo, que parte de esa medicina de entonces era ejercida por médicos empíricos, por yerbateros, como el caso del maestro Peregrino, que recoge también en su obra Juan Bautista López, o por el traumaturgo Perdomo, que llamaban, que se atrevió en una ocasión a hacer la amputación del dedo de una mano gangrenado a una persona con un serrucho de carpintería. En ese entorno comienza a ejercer, repito, su ejercicio profesional el doctor Jaime Mejía. Una de las características que tenía el doctor Jaime era que si lo llamaban de alguna vereda, por ejemplo, a atender a algún enfermo, se desplazaba inmediatamente hasta el sitio que fuera, y si la situación era muy grave, permanecía al pie del enfermo durante 1 o 2 días hasta que la persona podía recuperar su salud y él tenía la seguridad de que iba a mejorar con los tratamientos que él utilizaba. Jaime Mejía fue un filántropo, fue un filósofo, escritor, poeta. Escribió en todos los periódicos de la época en Salamina, como por ejemplo en El Índice, en El Pueblo, en La Escuela, en Lábaro, y otros periódicos, en El Granuja, por ejemplo, donde se encuentra gran parte inédita de esa obra, la crónica política. Él militaba en el Partido Liberal, porque cuando llegó a Medellín a estudiar inicialmente, luego de terminar sus estudios primarios en Salamina, se encuentra allí con Rafael Uribe Uribe y hacen una buena amistad, él y el general. Y desde entonces toma partido por la causa liberal, sin que fuera un hombre sectario. Tan es así que fue uno de los personajes más acatados en la municipalidad a través de todo el tiempo, y más respetados también, tanto por los copartidarios como por los contradictores políticos. Entonces, en esos periódicos de la época aparece la crónica política, aparece la crónica científica, que la hizo sobre muchísimos temas de actualidad entonces, y algunos todavía la tienen,